Bueno, jóvenes, pues regresamos. Vamos a revisar qué fue lo que contestaste en tus preguntas que dejamos en la actividad de hoy por la mañana. Vamos rápidamente, puesto que sí es algo un poquito complicado el resumir todo en tan poquito tiempo y no poder hablar, poner ejemplos como en el salón de clase, un poquito más detallados e incluso escuchar cuál es tu forma de pensar. ¿Ok? Bueno, fíjate bien, en referente a la primera pregunta que dice que qué utilidad le damos a las notas o a las fichas de trabajo que obtuvimos o que obtenemos pues al momento de realizar una investigación, pues recuerda que las fichas de trabajo son un instrumento que nos permite recabar información sobre distintas fuentes. Estas nos sirven puesto que en ellas por ejemplo, si yo busco información sobre el delfín y encuentro información de delfín en un libro de biología, encontré un texto específico que habla de los animales marinos y dentro de él encontré información sobre el delfín y luego vine y compré una lámina y posteriormente busqué información en internet, pues a la hora de que yo leo toda esta información, voy a seleccionar la información que me va a servir para crear mi propia monografía, ¿verdad? Bueno, ¿para qué me va a servir? Para que esa información no se me pierda y yo no diga, por ejemplo, es que yo leí que los delfines son los animales que a través de una terapia le permiten al hombre y al ser humano tranquilizarse, tener una vida un poquito menos estresante, incluso sirve de terapia para personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, pues nosotros nos vamos a dar la tarea de recabar toda esa información que encontramos y de en la parte de arriba, de acuerdo a los datos que lleva la ficha, anotar y registrar en qué fuente fue que obtuve esa información, en qué página, ¿verdad? ¿Quién es el autor de determinada frase? No sé si lo recuerdan. Y esto nos va a permitir a que si posteriormente nosotros requerimos de ese apoyo, volver a regresar y buscar información en ese mismo texto o para darle mayor veracidad a nuestro trabajo y no dejar todo en supuestas afirmaciones, ¿no? En afirmar que lo que tenemos en nuestra monografía es realmente cierto porque tenemos una fuente que nos comprueba lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para eso son las fichas de trabajo, para registrar ahí. Y recuerda que en ellas puedes resumir, parafrasear, organizar la información a través de los distintos gráficos, ¿ok? Nuestra pregunta número 2 dice, ¿qué sabemos sobre las monografías? Bueno, en nuestro cuaderno, si nosotros buscamos, tenemos la información de qué es la monografía, que dijimos que es el estudio de un solo tema. Dijimos que hay varios tipos de monografías, entre ellos que había textos que hablaban de un solo tema, libros que hablan de un solo tema y que lo más fácil, el ejemplo más fácil que podemos encontrar de una monografía es una lámina, ¿sí? Una lámina como la que compramos en la papelería cercana a nuestra casa, ¿ok? Esa es una monografía. Ahí tenemos imágenes, tenemos información, la mayoría de ellas, de acuerdo a la imagen, tiene un pequeño subtema, ¿sí? Ahí está organizada la información sin perder de vista que habla de un solo tema, ¿ok? ¿Para qué nos sirven y qué propósito tienen esos textos? ¿Para qué nos sirve una monografía? Bueno, en el caso de quien se da la tarea de investigar, del investigador, le permite organizar la información, como dijimos, que ha registrado ya de varias fuentes y en el caso de quienes estamos indagando, los lectores, que en este caso seríamos nosotros, pues nos permite adquirir conocimientos y analizar el tema, tener un segundo punto de vista sobre un tema apoyándonos en este tipo de textos, ¿sí? Nuestra cuarta pregunta, ¿cómo puedo obtener información para elaborar un texto monográfico sobre un tema de otra asignatura?
De la misma manera, si yo estoy buscando información de biología, pues lo más conveniente es que yo busque información en textos de biología, ¿verdad? O en páginas de internet, pero especificando incluso la asignatura. Si mi tema es referente a lo que son enfermedades, a lo que son los síntomas de alguna enfermedad, pues seguramente yo incluso puedo ir a una clínica, como te lo había mencionado ya en la práctica 4, puedo preguntarle a un especialista, puedo traerme trípticos o dípticos de ahí y tener más información, ¿ok? ¿Qué tendrías que hacer para integrar la información en un texto? Lo primero, buscar información en varias fuentes para obtener esta información. Lo segundo, subrayar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Luego de que tenga estas, agruparlas en los distintos organizadores gráficos. Recordarás que para poder hacer un esquema, sea mapa conceptual o cuadro sinóptico, requerimos de un tema, subtemas, y ya de acuerdo al organizador, pues haremos las especificaciones correctas, ¿verdad? En el caso del organizador de tipo cuadro sinóptico, acuérdate que a través de las llavecitas yo puedo ir registrando más características detalladas, y en el caso del mapa conceptual, pues a través de palabras claves yo puedo ir registrando lo que voy encontrando, ¿sí? En el cuadro sinóptico mi información puede ser un poquito más amplia, y para el cuadro conceptual, pues voy, como lo dice ahí, voy a ir ahora sí que delimitando y seleccionando muy bien la información que voy a integrar. Y bueno, la última pregunta es, ¿cómo crees que se estructura la información de un texto? Bueno, poco a poquito vamos a ver en este tema, pero recordarás que lo primero que debemos de tener a la hora de escribir un texto es un título, subtemas, es una introducción y una conclusión o un cierre del texto, ¿verdad? Eso es principalmente lo que debemos de tener en nuestro trabajo del día de hoy. Espero que lo que yo te platiqué ahorita más o menos lo tengas ahí registrado en tu trabajo y puedas entender lo que vas a realizar con el tiempo en esta actividad. Bueno, pues te veo el día de mañana, y si no tienes estas respuestas, pues trata de completar y de corregir. Nos vemos hasta el día de mañana.